El deseado de todas las gentes, capítulo 53, el último viaje desde Galilea. Al acercarse el fin de su ministerio, Jesús cambió su manera de trabajar. Antes, había procurado evitar la excitación y la publicidad. Había rehusado el homenaje del pueblo y pasado rápidamente de un lugar a otro, cuando el entusiasmo popular en su favor parecía volverse ingobernable. Vez tras vez, había ordenado que nadie declarase que Él era el Cristo. En ocasión de la fiesta de los tabernáculos, su viaje a Jerusalén fue en secreto y de manera apresurada. Cuando sus hermanos lo instaron a presentarse públicamente como el Mesías, contestó: «Mi tiempo aún no ha llegado». Hizo su viaje a Jerusalén sin ser notado y entró en la ciudad sin ser anunciado ni honrado por la multitud. Pero no sucedió así en ocasión de su último viaje. Había abandonado Jerusalén por una temporada a causa de la malicia de los sacerdotes y rabinos. Pero ahora regresó de la manera más pública, por una ruta tortuosa y precedido de un anuncio de su venida, como nunca antes lo había hecho. Estaba yendo hacia el escenario de su gran sacrificio, hacia el cual sería dirigida la atención de la gente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como los ojos de todo Israel se habían dirigido a la serpiente levantada, símbolo de su curación, así todos los ojos debían ser atraídos hacia Cristo, el sacrificio que traería salvación al mundo perdido. Lo que había inducido a sus hermanos a instarlo a presentarse públicamente al pueblo en ocasión de la fiesta de los tabernáculos era un concepto falso de la obra del Mesías y una falta de fe en el carácter divino de Jesús. Ahora, con un espíritu análogo a este, los discípulos quisieron impedirle hacer el viaje a Jerusalén. Recordaban sus palabras referentes a lo que había de sucederle allí. Conocían la hostilidad implacable de los líderes religiosos y de buena gana hubieran disuadido a su maestro de ir allá. Para el corazón de Cristo era una prueba amarga avanzar contra los temores, los desengaños y la incredulidad de sus amados discípulos. Era duro llevarlos adelante a la angustia y desesperación que les aguardaban en Jerusalén. Y Satanás estaba listo para apremiar con sus tentaciones al Hijo del Hombre. ¿Por qué iría ahora a Jerusalén a una muerte segura? En todo su derredor había almas hambrientas del pan de vida. Por todas partes había dolientes que aguardaban su palabra sanadora. La obra que había de realizarse mediante el Evangelio de su gracia solo había comenzado. Y él estaba lleno de vigor en la flor de su virilidad. ¿Por qué no se dirigiría hacia los vastos campos del mundo con las palabras de su gracia
el toque de su poder curativo? ¿Por qué no apropiarse del gozo de impartir luz y alegría a esos entenebrecidos y apenados millones? ¿Por qué dejarla ciega de esas multitudes a sus discípulos, tan faltos de fe, tan tardos de entendimiento, tan lentos para obrar? ¿Por qué enfrentar la muerte ahora y dejar la obra recién iniciada? El enemigo que había hecho frente a Cristo en el desierto lo asaltó ahora con fieras y sutiles tentaciones. Si Jesús hubiese cedido por un momento, si hubiera cambiado su conducta en lo mínimo para salvarse, los agentes de Satanás habrían triunfado y el mundo se hubiese perdido. Pero Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La única ley de su vida era la voluntad del Padre. Cuando visitó el templo en su niñez, le dijo a María: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En Caná, cuando María deseaba que Él revelara su poder milagroso, su respuesta fue: aún no ha venido mi hora. Con las mismas palabras respondió a sus hermanos cuando lo instaban a ir a la fiesta. Pero en el gran plan de Dios había sido señalada la hora en que debía ofrecerse por los pecados de los hombres, y esa hora estaba por sonar. Él no quería faltar ni vacilar. Sus pasos se dirigieron a Jerusalén, donde sus enemigos habían tramado desde hacía mucho tiempo quitarle la vida. Ahora la depondría. Afirmó su rostro para ir hacia la persecución, la negación, el rechazo, la condenación y la muerte. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero los habitantes rehusaron recibirlo, porque él estaba en camino a Jerusalén. Interpretaron que esto significaba que Cristo manifestaba preferencia por los judíos, a quienes ellos aborrecían con acerbo odio. Si él hubiese venido a restaurar el templo y el culto en el monte Gerizim, lo hubieran recibido alegremente, pero iba en camino a Jerusalén y no quisieron darle hospitalidad. Cuán poco comprendieron que estaban cerrando sus puertas al mejor don del cielo. Jesús invitaba a los hombres a recibirlo. Les pedía favores para poder acercarse a ellos y otorgarles las más ricas bendiciones. Por cada favor que se le hacía, devolvía una merced más valiosa. Pero esos samaritanos lo perdieron todo por su prejuicio y fanatismo. Santiago y Juan, los mensajeros de Cristo, se sintieron vejados por el insulto inferido a su Señor. Se llenaron de indignación porque él había sido tratado tan rudamente por los samaritanos
a quienes honraba con su presencia. Poco antes habían estado con él en el monte de la Transfiguración y lo habían visto glorificado por Dios y honrado por Moisés y Elías. Pensaban que esta manifiesta deshonra por parte de los samaritanos no debía pasarse por alto sin un castigo ejemplar. Al volver a Cristo le comunicaron las palabras de los habitantes del pueblo, diciéndole que habían rehusado darle siquiera albergue para la noche. Pensaban que se le había hecho un enorme agravio, y al ver en lontananza el monte Carmelo, donde Elías había matado a los falsos profetas, dijeron: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Se sorprendieron cuando vieron que Jesús se apenaba por sus palabras, y se sorprendieron aún más cuando oyeron su reproche. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otro poblado. No forma parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirlo. Satanás y los hombres, impulsados por su espíritu, son quienes procuran violentar las conciencias. Pretextando celo por la justicia, los hombres que están confederados con los ángeles malos acarrean sufrimientos a sus prójimos con el fin de convertirlos a sus ideas religiosas. Pero Cristo siempre está manifestando misericordia, siempre procurando conquistarlos por medio de la revelación de su amor. Él no puede admitir un rival en el alma, ni aceptar un servicio parcial, pero desea solo un servicio voluntario, la entrega voluntaria del corazón bajo la compulsión del amor. No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que la disposición a dañar y destruir a quienes no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. Todo ser humano es propiedad de Dios en cuerpo, alma y espíritu. Cristo murió para redimir a todos. Nada puede ser más ofensivo para Dios que los hombres, por fanatismo religioso, ocasionen sufrimientos a quienes son la adquisición de la sangre del Salvador. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Gran parte de los meses finales de su ministerio, Cristo la pasó en Perea, la provincia tras el Jordán, con respecto a Judea. Allí, la multitud se agolpaba a su paso, como en los primeros días de su ministerio en Galilea, y él les repitió mucha de su enseñanza anterior.
Así como enviara a los 12, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Estos discípulos habían estado algún tiempo con él, entrenándose para su trabajo. Cuando los 12 fueron enviados en su primera gira misionera, otros discípulos acompañaron a Jesús en su viaje por Galilea. Allí tuvieron ocasión de asociarse íntimamente con él y de recibir instrucción personal directa. Ahora, este grupo mayor también debía partir en una misión por separado. Las directivas hechas a los 70 fueron similares a las que habían sido dadas a los 12. Pero la orden impartida a los 12 de no entrar en ninguna ciudad de gentiles o samaritanos no fue dada a los 70. Aunque Cristo acababa de ser rechazado por los samaritanos, su amor hacia ellos era inalterable. Cuando los 70 partieron en su nombre, ellos visitaron primero que todas las ciudades de Samaria. La visita del Salvador mismo a Samaria y más tarde la alabanza al buen samaritano y el gozo agradecido del leproso samaritano, quien de entre 10 fue el único que volvió para dar gracias a Cristo, fueron eventos de mucho significado para los discípulos. La lección penetró profundamente en el corazón de ellos. Al comisionarlos inmediatamente antes de su ascensión, Jesús mencionó a Samaria junto con Jerusalén y Judea como los lugares donde debían predicar primeramente el Evangelio. Su enseñanza los había preparado para cumplir esa comisión. Cuando en el nombre de su Señor ellos fueron a Samaria, hallaron a la gente lista para recibirlos. Los samaritanos se habían enterado de las palabras de alabanza de Cristo y de sus obras de misericordia en favor de hombres de su nación. Vieron que a pesar del trato rudo que le habían dado, él tenía solamente pensamientos de amor hacia ellos y sus corazones fueron ganados. Después de su ascensión, dieron la bienvenida a los mensajeros del Salvador y los discípulos cosecharon una preciosa mies de entre quienes antes habían sido sus más acervos enemigos. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, y en su nombre esperarán los gentiles. Al enviar a los 70, Jesús les ordenó, como lo había ordenado a los 12, no insistir en estar donde no fueran bienvenidos. Les dijo: en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies,
lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. No debían hacer esto por resentimiento o porque se hubiese herido su dignidad, sino para mostrar cuán grave es rechazar el mensaje del Señor a sus mensajeros. Rechazar a los siervos del Señor es rechazar a Cristo mismo. Jesús añadió: os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y recordó los pueblos de Galilea donde había cumplido la mayor parte de su ministerio. Con acento de profunda tristeza exclamó: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Las más ricas bendiciones del cielo habían sido ofrecidas gratuitamente a esos activos pueblos próximos al mar de Galilea. Día tras día, el príncipe de la vida había entrado y salido entre ellos. La gloria de Dios, que profetas y reyes habían anhelado ver, había brillado sobre las multitudes que se agolpaban en los caminos del Salvador. Sin embargo, habían rechazado el don celestial. Con gran ostentación de prudencia, los rabinos habían amonestado al pueblo contra la aceptación de las nuevas doctrinas enseñadas por este nuevo maestro. Porque sus teorías y prácticas contradecían las enseñanzas de los padres. El pueblo dio crédito a lo que enseñaban los sacerdotes y fariseos, en lugar de procurar entender por sí mismo la palabra de Dios. Honraban a los sacerdotes y a los príncipes en vez de honrar a Dios, y rechazaron la verdad con el fin de conservar sus propias tradiciones. Muchos habían sido impresionados y casi persuadidos, pero no obraron de acuerdo con sus convicciones y no fueron contados entre los partidarios de Cristo. Satanás presentó sus tentaciones hasta que la luz les pareció tinieblas. Así, muchos rechazaron la verdad que hubiera tenido como resultado la salvación de su alma. El testigo verdadero dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Toda amonestación
reprensión y súplica de la palabra de Dios o de sus mensajeros es un llamado a la puerta del corazón. Es la voz de Jesús que pide entrar. Con cada llamado desoído se va debilitando la disposición a abrir. Si hoy son despreciadas las impresiones del Espíritu Santo, mañana no serán tan fuertes. El corazón se vuelve menos sensible y cae en una peligrosa inconsciencia en cuanto a lo breve de la vida frente a la gran eternidad venidera. Nuestra condenación en el juicio no será el resultado del hecho de que hemos estado en el error, sino del hecho de que hemos descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para que aprendiésemos lo que es la verdad. A semejanza de los apóstoles, los 70 habían recibido dones sobrenaturales como sello de su misión. Cuando terminaron su obra, volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús respondió: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Escenas del pasado y del futuro se presentaron a la mente de Jesús. Vio a Lucifer cuando fue arrojado por primera vez de los lugares celestiales. Miró hacia adelante a las escenas de su propia agonía, cuando el carácter del engañador sería expuesto a todos los mundos. Oyó el clamor: consumado es, el cual anunciaba que la redención de la raza caída quedaba asegurada para siempre, que el cielo estaba eternamente seguro contra las acusaciones, los engaños y las pretensiones que promoviera Satanás. Más allá de la cruz del Calvario, con su agonía y vergüenza, Jesús miró hacia el gran día final, cuando el príncipe de las potestades del aire será destruido en la tierra durante tanto tiempo mancillada por su rebelión. Contempló la obra del mal terminada para siempre y la paz de Dios llenando el cielo y la tierra. En lo venidero, los seguidores de Cristo habrían de mirar a Satanás como a un enemigo vencido. Sobre la cruz, Cristo iba a ganar la victoria para ellos. Deseaba que se aceptasen esa victoria como suya. Él dijo: He aquí, os doy potestad de hollar las serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita. Cristo no permitirá que pase al dominio del enemigo nadie que haya pedido su protección con fe y arrepentimiento.
El Salvador está junto a los suyos que son tentados y probados. Con Él no puede haber fracaso, pérdida, imposibilidad, derrota o algo por el estilo. Podemos hacer todas las cosas mediante Él que nos fortalece. Cuando vengan las tentaciones y las pruebas, no esperen arreglar todas las dificultades, sino miren a Jesús, su ayudador. Hay cristianos que piensan y hablan demasiado respecto del poder de Satanás. Piensan en su adversario, oran acerca de él, hablan de él, y él parece agradarse más y más en su imaginación. Es verdad que Satanás es un ser poderoso, pero gracias a Dios tenemos un Salvador más poderoso que arrojó del cielo al maligno. Satanás se goza cuando engrandecemos su poder. ¿Por qué no hablamos de Jesús? ¿Por qué no magnificamos su poder y su amor? El arco iris de la promesa que circunda el trono de lo alto es un testimonio eterno de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Atestigua al universo que Dios nunca abandonará a su pueblo en su lucha contra el mal. Es una garantía para nosotros de que contaremos con fuerza y protección mientras permanezca el trono. Jesús añadió: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No se gocen por poseer poder, no sea que se pierdan, no sea que pierdan de vista su dependencia de Dios. Tengan cuidado, no sea que se crean suficientes y obren según su propia fuerza, en lugar de hacerlo en el espíritu y la fuerza de su Maestro. El yo siempre está listo para atribuirse el mérito de cualquier éxito alcanzado. Si se lisonjea y exalta al yo, no se graba en otras mentes la verdad de que Dios es todo y en todos. El apóstol Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nos damos cuenta de nuestra debilidad, aprendemos a depender de un poder no inherente. Nada puede posesionarse más fuertemente del corazón que el sentido interior de nuestra responsabilidad ante Dios. Nada afecta tan plenamente a los motivos más profundos de la conducta como la sensación del amor perdonador de Cristo.
debemos ponernos en comunión con Dios. Entonces seremos impregnados con su Espíritu Santo, el cual nos capacita para relacionarnos con nuestros semejantes. Por tanto, gócense de que mediante Cristo han sido puestos en comunión con Dios, miembros de la familia celestial. Mientras miren más arriba que ustedes mismos, tendrán un sentido continuo de la flaqueza de la humanidad. Cuanto menos aprecien al yo, más clara y plena será vuestra comprensión de la excelencia de vuestro Salvador. Cuanto más estrechamente se relacionen con la fuente de luz y poder, mayor luz brillará sobre ustedes y mayor poder tendrán para trabajar por Dios. Gócense, porque son uno con Dios, uno con Cristo y con toda la familia del cielo. Mientras los 70 escuchaban las palabras de Cristo, el Espíritu Santo impresionaba sus mentes con las realidades vivientes y escribía la verdad en las tablas del alma. Aunque los cercaban multitudes, estaban como a solas con Dios. Sabiendo que ellos se habían posesionado de la inspiración de la hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Los hombres honrados por el mundo, los así llamados grandes y sabios, con su alardeada sabiduría, no podían comprender el carácter de Cristo. Lo juzgaban por la apariencia exterior, por la humillación que le cupo como ser humano. Pero a los pescadores y publicanos les había sido dado ver al invisible. Aún los discípulos no podían entender todo lo que Jesús deseaba revelarles. Pero a veces, cuando se sometían al poder del Espíritu Santo, se iluminaban sus mentes. Comprendían que el Dios poderoso, revestido de humanidad, estaba entre ellos. Jesús se regocijó porque aunque los labios de los sabios y prudentes no poseían ese conocimiento, había sido revelado a esos hombres humildes. Los hombres honrados por el mundo, los así llamados grandes y sabios, con su alardeada sabiduría, no podían comprender el carácter de Cristo. Lo juzgaban por la apariencia exterior,
por la humillación que le cupo como ser humano. Pero a los pescadores y publicanos les había sido dado ver al invisible. Aún los discípulos no podían entender todo lo que Jesús deseaba revelarles. Pero a veces, cuando se sometían al poder del Espíritu Santo, se iluminaban sus mentes. Comprendían que el Dios poderoso, revestido de humanidad, estaba entre ellos. Jesús se regocijó porque aunque los sabios y prudentes no poseían ese conocimiento, había sido revelado a esos hombres humildes. A menudo, mientras él había presentado las Escrituras del Antiguo Testamento y les había mostrado cómo se aplicaban a él y a su obra de expiación, ellos habían sido despertados por su espíritu y elevados a una atmósfera celestial. Tenían un entendimiento más claro de las verdades espirituales habladas por los profetas que sus escritores originales. En adelante, no habrían de leer las Escrituras del Antiguo Testamento como las doctrinas de escribas y fariseos, ni como las declaraciones de sabios que habían muerto, sino como una nueva revelación de Dios. Veían al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Lo único que nos permite obtener una comprensión más perfecta de la verdad consiste en que mantengamos nuestro corazón enternecido y subyugado por el Espíritu de Dios. El alma debe ser limpiada de la vanidad y el orgullo y vaciada de todo lo que la domina. Y Cristo debe estar entronizado con ella. La ciencia humana es demasiado limitada para comprender la expiación. El plan de la redención es demasiado abarcante para que la filosofía pueda explicarlo. Será siempre un misterio insondable para el razonamiento más profundo. La ciencia de la salvación no puede ser explicada, pero puede ser conocida por experiencia. Solo el que ve su propia pecaminosidad puede discernir la preciosidad del Salvador. Solo el que ve su propia pecaminosidad puede discernir la preciosidad del Salvador. Las lecciones que Jesús enseñaba mientras se dirigía lentamente de Galilea a Jerusalén estaban llenas de instrucción. El pueblo escuchaba ansiosamente sus palabras. En Perea y Galilea, el pueblo no estaba tan dominado por el fanatismo de los judíos como en Judea, y las enseñanzas de Cristo hallaban cabida en los corazones. Muchas de sus parábolas Cristo las presentó durante esos últimos meses de su ministerio.
Los sacerdotes y rabinos lo perseguían cada vez más acerbamente, y las amonestaciones que les dirigiera iban veladas en símbolos. Ellos no podían entender mal lo que quería decir, pero no podían hallar en su palabra algo en que fundar una acusación contra él. En la parábola del fariseo y el publicano, la suficiencia propia manifestada en la oración: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, contrastaba vívidamente con la plegaria del penitente. Dios, sé propicio a mí, pecador. Así censuró Cristo la hipocresía de los judíos, y bajo las figuras de la higuera estéril y la gran cena predijo la sentencia que estaba por caer sobre la nación impenitente. Quienes habían rechazado desdeñosamente la invitación al banquete evangélico, oyeron sus palabras de amonestación: os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena. Quienes habían rechazado desdeñosamente la invitación al banquete evangélico, oyeron sus palabras de amonestación: os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena. Muy preciosas fueron las instrucciones impartidas a los discípulos. La parábola de la viuda importuna y del amigo que pedía pan a medianoche dieron nueva fuerza a sus palabras. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y a menudo su fe vacilante fue fortalecida por el recuerdo de las palabras que Cristo había dicho. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Cristo repitió la hermosa parábola de la oveja perdida y dio aún mayor alcance a su lección cuando habló de la dracma perdida y del hijo pródigo. Los discípulos no pudieron apreciar entonces toda la fuerza de estas lecciones. Pero después del derramamiento del Espíritu Santo, cuando vieron la conversión de numerosos gentiles y la ira envidiosa de los judíos, comprendieron mejor la lección del hijo pródigo y pudieron participar del gozo de las palabras de Cristo. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y cuando salieron en el nombre de su Señor, enfrentando reproches, pobreza y persecución, a menudo confortaban sus corazones, repitiendo su mandato expresado en este último viaje. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis
y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y cuando salieron en el nombre de su Señor, enfrentando reproches, pobreza y persecución, a menudo confortaban sus corazones, repitiendo su mandato expresado en este último viaje. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.